muy bien, nos habíamos saludado recién en el pase con Oscar y yo les había anticipado que lo habíamos hecho cortito porque tenía una nota que espero mucho, una entrevista, y ya lo voy a presentar. Él es licenciado en Economía, es profesor adjunto en Macroeconomía, doctor en Economía, es Martín Rapetti. Martín, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están todos? Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, primeras impresiones del nuevo presidente electo y fundamentalmente lo que atañe a lo económico. Bueno, no tenemos por el momento demasiadas precisiones, hay que dejar que pase un poco el tiempo y Ujú. nos den más precisiones sobre cómo va a ser la política económica. Todo pareciera indicar, por lo que ha sugerido, yo creo que hay dos o tres elementos que tenemos algún grado de certeza o de menor incertidumbre. Te diría, el primero es que, tal como veníamos diciendo muchos economistas, la dolarización de la economía no es algo que se pueda hacer de forma inmediata, a menos que realmente uno quisiera atravesar una enorme hiperinflación, cosa que pareciera no ser el camino. Entonces, en principio, en el corto plazo no vemos que haya un plan de dolarización. El segundo elemento, el presidente cuando asumió, hizo una declaración muy contundente respecto a que los compromisos se honran, queriendo decir que tiene una voluntad férrea de pagar la deuda del Estado argentino. Ujú. Acá siempre hay que hacer una distinción entre voluntad y capacidad de pago, que son dos cosas distintas. Uno puede tener la voluntad o no querer dejar de pagarla, pero el tema es si uno tiene los recursos y la liquidez en el momento como para poder pagar, ¿no? Eh, y el tercer elemento que me parece que sí es un poco más brumoso es la declaración de querer hacer una política de shock, Mm. que acá uno interpreta que van a, digamos, pero es interpretación, no podemos asegurarlo, que van a ir a una, los economistas llamamos consolidación fiscal, que significa Ujú. básicamente hacer una batería de medidas que yo creo que van a estar sobre todo orientadas en el gasto público, de recortarlo para conseguir el equilibrio o superávit eh, primario, Ujú. disculpa que te tosí, No, por y, favor. y, y la otra pata del shock podría ser cambiaria monetaria, vale decir, algún grado de relajamiento fuerte del cepo que haga converger al tipo de cambio oficial más cerca de los valores libres, ¿no? O sea Ujú. que, digamos, en definitiva, significaría una fuerte Bueno, depreciación del peso si se lo mide a través del ¿qué dólar sería oficial. una libre flotación? O no es eso? Bueno, no hemos escuchado precisiones, pero yo intuyo Ujú. por la orientación del presidente electo Mm. y por los nombres que suenan, que van a estar más inclinados en principio a, a, a dejar flotar. Mm. Ujú. Pero podría ser que sí, el esquema eh, va camino hacia una dolarización, podría ser que quisieran hacer una tasa de conversión a la cual finalmente la economía se iría dolarizando, ¿no? O Mm. sea, un tipo Mm. de cambio fijo al cual se convertirían los pesos a Mm. dólares. Eso podría pasar, pero no estoy seguro de que esto De se que eso. pueda hacer Claro. rápido Ujú. realmente. Y si podés, nos olvidamos por un minuto o no. Aclaramos principalmente que no sabemos si ese es el camino, pero la pregunta es, una política de shock, ¿qué implica en el ciudadano común? Bueno, yo creo que Javier Milei ha sido muy efectivo
en hacer, en transmitir una idea que a mi juicio es muy equivocada de lo que significa el gasto público, ¿no? O sea, la gente ha identificado un gran problema de la Argentina en el gasto público, que eso lo podemos discutir, digamos, no estoy haciendo una defensa con esto del gasto público, Sí, pero sí. simplemente sí quiero hacer entender que la intervención fiscal de los estados es tomar recursos que genera el sector privado, ¿no?, a través de los impuestos, y volvérselos a dar al sector privado a través de diferentes tipos de gastos, ¿no? O sea, cuando uno cobra impuestos para financiar la educación pública, la salud pública, la seguridad, el empleo, el empleo público, la administración pública, ¿no? Todo eso es por último ingreso de alguien del sector privado, de un médico, de un maestro, de un policía, de un investigador, de un funcionario público, etcétera, etcétera. Entonces, la reducción del gasto público significa que no veo que en el corto plazo se baje impuestos porque hay un problema de desbalance fiscal. Entonces, cobrando los mismos impuestos se va a gastar menos, vale decir, le van a seguir sacando la misma cantidad de impuestos al sector privado, pero ahora le van a transferir menos al sector privado porque van a tener que generar un ahorro para evitar los problemas fiscales. Entonces, esas medidas que como muchas medidas que uno puede tomar en diferentes ámbitos de la vida, la medicina, la salud, etcétera, etcétera, tienen impactos por ahí de corto y de mediano y largo plazo. Argentina efectivamente necesita, a mi juicio, y creo que hay un gran consenso, de que tiene que hacer una corrección fiscal. Ahora, entonces eso va a tener, a mi juicio, y en general coincidimos, que va a tener a mediano plazo un efecto positivo, porque va a generar más credibilidad en la deuda que hemos emitido los argentinos. Eso va a generar que caiga el riesgo país de la Argentina y que Argentina tenga más acceso al crédito, que se trata para crecer. O sea, una economía no puede crecer sin acceso al crédito internacional y pagando primas de riesgo tan altas como está pagando Argentina. Ahora, en el corto plazo, esto que te acabo de contar, que es sigo sacando la misma cantidad de recursos, pero no gasto lo mismo, tiene un impacto contractivo. Entonces, eso es del lado fiscal. Del lado fiscal va a haber un impulso contractivo en el corto plazo, va a haber menos nivel de actividad y menos nivel de empleo. Eso sería, perdón, solo una aclaración sobre esto. ¿Eso sería una recesión, ir camino a una gran recesión en vez de una hiperinflación? Eso tendría un impacto recesivo. Claro. Eso es un impacto recesivo. Ahora, hay otro impacto que es el de la corrección cambiaria, que va a ser en el corto plazo también recesivo y acelerador de la inflación. ¿Qué significa esto? Si el gobierno, para estabilizar, libera precios, entre ellos uno muy importante en la economía argentina, que es el precio del dólar, y lo deja flotar, o sea, lo deja ir del 3.50 oficial actual, vamos a decir, a 1.000, por decir, un valor de referencia. Por favor, el oyente que lo tome como una cosa ilustrativa y no lo tome y no real, para ilustrar más o menos cómo sería el proceso. Bueno, obviamente muchos precios de la economía se van a subir, o sea, los precios de la economía van a subir, o sea, va a haber una aceleración inflacionaria. En esa aceleración inflacionaria, en el corto plazo, van a subir el precio de los alimentos, el precio de la energía, el precio de la nafta, porque junto con la liberalización del tipo de cambio seguramente harán algo con tarifas de servicios públicos. Entonces, obviamente, suben todos esos y van a subir más, necesariamente van a subir más que los salarios. Entonces, el poder de compra de los salarios va a resentirse. Ahí hay un doble efecto. Hay un efecto inflacionario, acelerador de la inflación, pero al mismo tiempo, como cae el poder de compra de los salarios, cae el gasto. Claro. Entonces, se le agrega un segundo elemento contractivo a la economía. Entonces, la sensación que yo tengo que esta política de shock, si efectivamente se toman con estas premisas que yo acabo de describir a muy grandes rasgos, si esto puede ser así, de vuelta, insisto en eso, porque es una conjetura sobre lo que nos han anunciado muy locosamente. Bueno, sí, veríamos una fuerte aceleración inflacionaria y
una recesión profunda. Claro. El tema está en si después de esa aceleración inflacionaria el gobierno puede bajar fuertemente o no la inflación, porque la buena historia, la posible buena historia de esto es que habiendo pasado, esto es, yo creo, lo que imagina el gobierno de forma optimista, ¿no? Si después de hacer todas estas liberalizaciones y la inflación se acelera mucho, si logran parar ahí la inflación, podría bajar rápidamente, para lo cual, a mi juicio, tendrían que frenar el dólar. O sea, algún tipo de fijación del tipo de cambio debería haber después de esa liberalización. Y digamos, hay que ver ahí también qué pasa con las paritarias, ¿no? Digamos, si es o no otra ancla, claro, los salarios. O sea, si claro, el salario también forma parte de los elementos que hacen frenar la inflación o no. Entonces, acá la gran duda, a mi juicio, sí, pasa por la dinámica política y social. O sea, digamos, ¿cuál es la reacción que se produce frente a esta política de parte de las fuerzas políticas y de la sociedad? Claro. Y eso es una pregunta bien delicada, sí, y obviamente que las personas, como yo, como profesional, estábamos más inclinados a hacer una corrección más gradual, no de golpe, justamente teníamos en cuenta este elemento, claro, que realmente más con independencia, digamos, de la sensibilidad social que pueda tener cada uno, es cuán efectivo sos o no para poder efectivamente, finalmente, bajar la inflación y estabilizar. Claro. Porque la consecuencia de siempre, insisto, y además por el prestigio de mi interlocutor, el doctor Martín Rapetti, que estamos conjeturando sobre, hasta ahora, títulos o expresiones que ha dicho el presidente electo, pero que, bueno, se encaminarían hacia esto. Digo, de aplicarse, ¿implicaría de alguna manera un recorte en jubilaciones, un recorte en salario? Bueno, no, ese detalle no lo sabemos. Realmente cuando han hablado de 15 puntos del PBI de gasto, de reducción de gasto, casi luce imposible imaginar que se puedan hacer 15. Bueno, realmente yo creo que desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y de la sociedad, hacer un ajuste de 15 puntos de gasto en un año, digamos, no sé, realmente me resulta difícil de imaginar que no haya una reacción social muy fuerte contra eso, ¿no? Entonces eso me parece muy exagerado, pero si fuese fuerte, aún así uno intuye que algún área del gasto social debería aplicarse eso. Ahí realmente hay que ver bien los detalles, claro, de qué es lo que quieren hacer. Yo me cuesta pensar que realmente esos anuncios de la, claro, motosierra de los 15 puntos de gasto se pueden aplicar. Entonces yo sinceramente acá prefiero dejarlo acá porque no es pura conjetura y no. Claro. Doctor, no vale la pena. Y la pregunta clave para mí, ¿no?, también pasa por el famoso tema de las LELIC, que hablan de billones con la B larga adelante. Sí. ¿Qué cree usted va a ser el presidente electo? Bueno, el problema acá hay también un tema muy brumoso, que es la dolarización y el cierre del Banco Central. El Banco Central tiene, esto es un poco técnico, sí, pero voy a tratar de ser lo más claro posible, el Banco Central tiene activos que son en esencia reservas o dólares, y también dentro de los activos que tiene deuda del Tesoro. O sea, ¿no? O sea, la deuda del Tesoro se la compró el Banco Central, pero para el Banco Central es un activo, ¿no? Y tiene el lado del pasivo, tiene básicamente dos rubros importantes de deudas. Pasivos son deudas. Sí. Una es la base monetaria, que es los billetes
básicamente que circulan en la economía, que tenemos todos nosotros en nuestras billeteras, más lo que tienen a disposición los bancos, ¿no? Y también hay otro pasivo que son las LELIQs, o sea, que son las LELIQs, son las letras con las cuales el Banco Central retira pesos de la economía y da a cambio esas letras que rinden un interés de muy corto plazo, ¿no? ¿Quiénes son los que toman ese instrumento? Los bancos. O sea, los bancos básicamente lo que hacen es toman plata de depósitos, pesos depósitos, y los invierten en estos instrumentos. Entonces, las LELIQs en definitiva son como la contracara de la plata depositada en los bancos. O sea, los bancos tienen una deuda con el depositante, que son los depósitos, y con la plata que le prestan los depositantes compran estos títulos que les rinden un interés, y con esos intereses le pagan los intereses a los ahorristas. Entonces, bueno, si uno quisiera dolarizar y cerrar el Banco Central, tendría que cancelar todas las deudas que tiene el Banco Central. Para eso tendría que cambiar los pesos que emitió por dólares y cambiar las LELIQs que emitió por dólares. Lo que pasa es que la cantidad de LELIQs en términos de dólares es altísima. Entonces, no hay forma de que el Banco Central no tiene los dólares para cambiar eso. Entonces, están viendo cómo instrumentar algún tipo de esquema para transformar esas LELIQs en dólares para poder dolarizar. Entonces ese es el gran dilema que tiene el presidente electo hoy, que tiene una estrategia que está cerrada con 7 llaves. Claro. La conoce bien, pero digamos, en definitiva, digamos, toda esta complejidad de la que acabo de hablar, en definitiva lo que requiere es que haya gente dispuesta a prestarle dólares a la Argentina, y eso en primera instancia se ve difícil. Entonces ese es el problema de resolución de la LELIQ. Veremos que... A pesar que ha dicho el presidente electo que hay bancos y hay, no sé, instituciones que estarían dispuestos a prestarle a la Argentina 30.000 millones de dólares. Bueno, a mí me cuesta, digamos, no solo no escucho eso, no veo quiénes están dispuestos, porque siempre puede haber, digamos, no quiero Sí, claro, sí. Lo veo, la evidencia que yo tengo a mano, haciendo números, yo no veo en principio que sea fácil de conseguir eso. Claro. Veremos, o sea, puede ser obviamente en el ingenio de la política económica, está el arte de hacer política económica, puede haber alguna diagonal que permita obviamente hacer algún esquema que les permita finalmente llegar al objetivo. En principio luce muy desafiante. Luce muy desafiante por una cosa que me parece que digamos debería estar en el análisis de todos. Más allá del entusiasmo que pueda despertar un discurso como el de Javier Milei para los mercados, porque es un discurso, digamos, muy amigable con la idea del mercado, yo creo que el mercado quiere ver la capacidad de concreción de las acciones que promete, no porque dude de su voluntad, volvemos a este tema, sino la capacidad de hacerlo. Y acá el elemento central es un elemento político, o sea, con qué fuerza política cuenta el presidente electo para llevar a cabo su programa. Y ahí lo que vemos es que en principio por sí solo es una fuerza que tiene solamente 38 diputados de 257 y 8 senadores de 72. Y acá la pregunta de fondo, ¿todo esto debe pasar por el Congreso? No, la política monetaria no. El presupuesto 2024 sí, las privatizaciones de las que habló el otro día sí. Entonces, bueno, hay que ver qué capacidad, ¿no? Acá hace poco escribieron dos colegas míos, Eduardo Levy y Sebastián Katz, una nota
muy interesante en Infobae sobre una historia que está un poco olvidada, que son los primeros 20 meses de la gestión de Carlos Menem. Hasta llegar a la convertibilidad, Carlos Menem tuvo que atravesar un periodo muy complejo, de mucha inflación. De hecho tuvo un propio episodio hiperinflacionario. En general se acuerda de la hiperinflación de Alfonsín, pero Menem tuvo un episodio hiperinflacionario y casi tiene un segundo justo antes del plan de convertibilidad. Y acá hay una pregunta muy interesante para hacerlo. Yo hago un poco de empatía con esto, porque yo era más grande que mis hijos ahora, pero yo veo la paciencia que yo tenía como niño, la tolerancia para aceptar reglas y esperar a que se me diera no sé, dejar de ir a jugar. Mis hijos con la tecnología. Eso es una sociedad mucho más ansiosa, que quiere los resultados mucho más rápido. Y yo no sé si esos 20 meses de Menem son extrapolables a esta situación actual, ¿no? Entonces eso es un tema que creo que hay que monitorear muy de cerca en lo que viene, porque vaya a gustar o no a cada uno la orientación del nuevo gobierno. Yo creo que lo más importante desde el punto de vista del análisis es la capacidad política de concretarlo, ¿no? Eso creo que es un elemento muy importante. La última pregunta, agradeciéndole inmensamente su tiempo. ¿Hay algún ejemplo argentino o tal vez en otro lugar de estas políticas, desde el cierre del banco, la dolarización partiendo con un banco donde no hay plata y pareciera que afuera aún en estas condiciones no estaría el préstamo de ese dinero? Bueno, digamos, ¿qué referencias tenemos o es todo inédito? Bueno, sobre algunas cosas es un poco inédito. La dolarización de la economía es un caso muy extremo, muy extravagante en la experiencia internacional. O sea, muy pocos países han cedido su moneda del tamaño de Argentina, salvo que uno considere el caso del euro, ¿no? Que los países que se integraron al euro crearon una moneda común, no tienen su moneda propia, se dieron su moneda propia para tener una moneda común, pero no es una moneda ajena, digamos, una moneda de las que ellos digamos, son accionistas. Pero de casos de estos, digamos, cuando uno mira la historia de América Latina, los países de la región han ido en una dirección completamente distinta, que es tener bancos centrales independientes, con moneda propia, sana. Y no es, salvo el caso de Ecuador, que es un caso extremo, reciente, no han habido experiencias como esa. Sí hay experiencias, digamos, de ajustes de shock. Yo creo que, digamos, que hay dos experiencias que a mí al menos me ayudan a ponerle, digamos, de alguna manera algún punto de referencia a lo que puede venir. Una es el Rodrigazo, ¿no? Es un ajuste muy brusco. El Rodrigazo fue un ajuste muy brusco de lo fiscal y lo cambiario y los precios regulados de la economía, que genera un shock inflacionario muy fuerte, pero una reacción muy inmediata del campo popular a través de los sindicatos, que lleva a los salarios a compensar esa suba de precios. Entonces, cuando pasa eso, cuando los salarios también se mueven, el efecto termina siendo un agravamiento de la inflación y entrar en un proceso que bordea la hiperinflación, digamos, ¿no? Argentina ingresó en lo que llamamos los economistas el régimen de alta inflación en el Rodrigazo en medio de los años 75, hasta que se bajó la inflación en el 91 con la convertibilidad. El otro ejemplo es que sí fue que fue exitoso en estabilizar, porque no tuvo la reacción salarial, digamos, fue en agosto del 90 en Perú, lo que se llamó el Fuji Shock, que fue mucho más abrupto todavía que lo que imagino puede llegar a ser Javier Milei, que genera una fuerte aceleración inflacionaria, pero al poco tiempo, casi inmediatamente después, un descenso brusco de la inflación, pero justamente producto de que ahí no hay reacción salarial, o la reacción salarial es muy moderada con respecto al salto inflacionario,
se produce una recesión brutal, a tal punto que hubo un rebrote muy fuerte del cólera, una enfermedad del siglo XIX, que llevó a Perú a tener una recesión, una de las recesiones más brutales de su historia. Entonces, bueno, esos son dos de los antecedentes que uno, me parece, vale la pena tenerlos en el radar, claro, para imaginarse. Claro. No necesariamente esas son las dos vías, no, claro, quiere, pero digamos sí cuesta pensar realmente que 2024 no sea un año que por lo menos por algunos meses haya bastante más inflación y que haya también más recesión. Eso me parece que es medio inevitable. Doctor Rapetti, le agradezco infinitamente porque ha sido sumamente claro, ilustrativo y bueno, seguiremos el proceso viendo y analizando ya el presidente cuando asuma las medidas que ya serán públicas, ¿no? Inclusive el ministro de Economía que aún no lo conocemos. Exacto. Bueno, muchas gracias por llamar y a disposición. Gracias, un cariño muy grande. Hasta luego. Bueno, ustedes han escuchado la palabra de alguien que no da muchas entrevistas, el doctor Martín Rapetti, por eso le agradezco mucho. Él es doctor en economía, profesor adjunto de macroeconomía y bueno, es una persona que hace una lectura con planteos de posibilidades con lo que se conoce hasta hoy. Veremos lo que realmente se conozca cuando el presidente Milei asuma.